por el bien y la misericordia que lo siguen a los hijos de Dios. Sea, Señor, el bien y la misericordia que nosotros vamos dejando, ungiendo, bendiciendo por cada vez que confirmamos lo que tenemos a nuestra diestra, un pacto, lo que tenemos, Señor, con nuestra novia, con nuestros hijos, una amada Dios de los cielos, una ayuda idónea que, Señor, nos permitió y nos sigue permitiendo levantar el cetro de tu justicia. Bendito seas, porque en el nombre de Cristo Jesús, ese es eterno como tu reino y tu justicia, porque ese, Señor, es el del trono de tu gracia, el de los reinos de los cielos, porque, Señor, ese siempre será el santo. Por eso, benditos tus hijos, Dios de los cielos, que en santidad, que con un abrazo, que con un saludo, lo que hacemos, Señor, es manifestar que tú, si tú eres santo, pues tu fuego, Señor, y tu espíritu siga santificando tu nombre, el nombre de tus hijos, el nombre de tu gloria. Bienvenidos, un abrazo, en el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos. Gracias, bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo está? Bendiciones. Bendiciones. Laura, bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Bendiciones, buenos días. Bendiciones. Bienvenidos. Mire, si me acompaña, vamos a empezar, vamos a tomar la lectura del libro de Éxodo, el capítulo 32. Vamos a leer para poderlo desarrollar a la luz de la palabra y empezar por el principio, pues empezar siempre por la palabra de Dios. Éxodo capítulo 32 dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés: he visto a este pueblo y he de aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte?
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el pueblo desistió de hacer daño al que había dicho que haría a su pueblo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento, pero él respondió, no, no es ruido de gritos de victoria, ni es lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo y esparció sobre el agua y la hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Jehová, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice Jehová Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo, consagraos hoy a Jehová, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado y se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y Jehová dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Esta historia es muy conocida para todos y, y es importante que nosotros también nos podamos ubicar, porque este día jueves se cumplen justamente los 40 días de Moisés. Entonces, los 40 días de Moisés, pues vemos, claro, eh, lo que, lo que para Dios, lo que para nosotros, por lo que para la historia del pueblo de Dios es importantísimo. Y todos conocemos que tiene que ver con la ley, tiene que ver con las tablas, tiene que ver con nuestro corazón y no con nuestra condición. Entonces, este acontecimiento, el día jueves, que se cumplen los 40 días,
pues también estamos invitados a poderlo celebrar, a poderlo compartir aquí. Obviamente, como ustedes ven, no es un día bíblico escrito, pero yo creo que sí es importante que lo podamos hacer aquí en la casa. Así que invitados a compartir. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos, ¿qué necesitamos? Siempre me gusta compartir. ¿Qué necesitamos para el día jueves? ¿Necesitamos alabanza? Obviamente, por supuesto. Carlitos, muchas gracias. Necesitamos alabanza. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos gloria. Entonces necesitamos espíritu. ¿Cómo lo hacemos gloria? ¿Cómo se hace la gloria? Eh, ¿Cómo se hace la gloria efectiva? ¿Cómo se hace la gloria efectiva? ¿Qué necesitamos para la gloria? ¿Cómo le hacemos material a la gloria? La gloria está en los labios, ¿ya? La gloria, la, la gloria está en los hijos. Así que, a ver, ¿qué va a traer usted? Necesitamos agua. Vamos a traer agua. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, necesitamos sal. Va a traer usted sal. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos palos. Si, si quiere, traemos palos. Todos estos, todos estos elementos, obviamente son voluntarios, pero sí es un acontecimiento para los hijos. Así que si usted puede traer a sus hijos, o usted puede venir en la condición de hijo, pues esos elementos, usted viene en esa condición de hijo y usted trae a sus hijos y esos elementos están inmiscuidos. Pero claro, eh, pero claro, ya hemos citado algunos elementos y espero que no son difíciles de conseguir, ¿no? Que usted pueda traer. ¿Sí se recuerda los elementos importantes? Los los elementos importantes, claro, los elementos importantes de, de un hijo de Dios son sal, arena, sal, arena. La arena, ¿dónde encontramos la arena? ¿Por qué es importante la arena? ¿Ah? Exacto. Hacemos una lista, ¿cómo nos vamos a acordar? El día, el día jueves, hijo, lo hago para mí. Es el día de los hijos. Los hijos necesitan, necesitan dos cosas, necesitan de los padres. Y las dos cosas más importantes que les dan los padres son, la mamá le da gloria y el papá le da fuego. Ahí, eso. Así que necesitamos los elementos de los hijos, necesitamos eh, arena, necesitamos sal, necesitamos fuego. Bueno, el fuego encendemos. Qué más era que faltaba? Agua, agua. Ya con cuatro. ¿Y el qué? Ay, el palo, perdón, cinco. ¿Ah? ¿Qué representa el palo? Vamos, todo, todo esto, ya ve que todo esto exactamente, todo esto usted va a encontrar, esos elementos vamos a encontrar ahora. Agua, palo y un palo. Palo y faltaba uno, ¿cuál era? Ay, el fuego, y el fuego, ya. Sí. Ah, perdón. Ah, ya, muchas gracias. Eh, entonces, eh, aquí vemos la historia de dos pueblos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver la historia de dos pueblos. Vamos a leerlo, porque todo esto representa la historia de estos dos pueblos. Leamos, por favor, Éxodo, capítulo 32, verso 7. El verso 7. Mire, dice,
Jehová habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Así que, ¿qué elemento importante tenemos ahí? El elemento importante es el agua. Ahora, ¿de qué pueblo está hablando? Todos tenemos esa versión. ¿De qué está pueblo? Imagínese Dios. Están, están cara a cara con Moisés, están en los cielos. Y Dios hace lo mismo que a veces en los matrimonios, o lo mismo que desde Adán y Eva. Pecaron. ¿Y Adán y Eva qué dice? ¿Usted se acuerda lo que dice Adán y Eva? No importa lo que dice. Va a su casa. Y cuando hay problemas, ¿qué dice usted? Pecaron. Pecaron sus hijos, pecaron. Y cuando pecaron, ¿qué dice? ¿Por culpa de quién pecaron? ¿Por culpa de quién? Por culpa. Entonces comienza a señalarnos. Va a la casa, hay problemas. Ve, tus hijos. Ve, tus hijos. Entonces, resulta ser, resulta ser que en los cielos hacen lo mismo. Va Dios. ¿Y qué le dice? Ve, tu pueblo. ¿Ha leído usted esa historia? ¿Ha visto usted esa historia en los cielos? ¿Dice o no dice eso? Ve tu pueblo que sacaste. Entonces, imagínese, imagínese un Dios así, ¿no? Un Dios medio raro, que cuando peca usted, ve, tú eres, ni siquiera eres mi pueblo, tú mismo que saliste, o tú, que te has metido en esos problemas, o tus hijos que hicieron eso, allá tú. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es Moisés. El problema es Moisés. El problema no es Moisés. El problema son las aguas. Porque Moisés, ¿de qué aguas fue sacado? ¿De qué aguas fue sacado? Moisés fue sacado de las aguas. Exactamente. Y Moisés, Dios, ¿le sacó de las aguas alguna vez a Moisés? Nunca le sacó de las aguas, porque siempre estuvo en las aguas. ¿Me explico? Vamos. Usted, ¿por qué está aquí usted? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿de dónde vinimos? Nosotros vinimos de los cielos. ¿De dónde vino usted? De las aguas, del vientre de su madre. ¿Y en dónde vive? En un planeta de aguas. Pero el asunto es, claro, ¿de qué aguas le sacó Dios? ¿O de qué aguas nunca le ha sacado Dios? Porque desde antes de la fundación del mundo, nunca le ha sacado de esas aguas. Nunca le ha sacado de las aguas del Espíritu. Y Moisés, y usted, si usted y yo estamos aquí, no es porque aquí hay una multitud de aguas. No es porque hay una multitud de personas, sino porque el que nos trae aquí, el que nos lleva aquí, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, el momento que le dice a Moisés, tu pueblo, el que sacaste de Egipto. Entonces, ¿qué sacó de Egipto Moisés? Sacó su pueblo. ¿Y cuál era el pueblo que sacó? ¿Cuántas personas había? Había como 6 millones de personas. Multitud de personas. Y de esos, ¿cuántos eran hijos? ¿Cuántos, cuántos se movieron en el agua del Espíritu? ¿Cuántos transitaron en el Espíritu? ¿Cuántos cruzaron al otro lado en el Espíritu? ¿Y cuántos llegaron al Espíritu? ¿Cuántos? Ni siquiera Moisés. Entonces, en los cielos, a Moisés le está diciendo, verás, ¿por qué le subió Dios a los cielos a Moisés? Para mostrarle en qué aguas, de qué aguas salió.
En los cielos, ¿qué vio Moisés? En los cielos vio las aguas del Espíritu, vio las fuentes del Espíritu y hasta vio el vientre de su mamá. Porque resulta ser que una mamá, lo mismo que hace, ¿tiene fuentes o no tiene fuentes? ¿Ya? Entonces, una mamá tiene a un hijo que ve a Dios en el vientre. ¿Tiene o no tiene un hijo que ve a Dios en el vientre? Amén. Usted, para venir al mundo en el vientre de la mamá, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que mirarle a Dios. Tuvo que mirarle a Dios. Porque un hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, en el vientre de su mamá, ¿qué tiene que hacer? Dios le ve a través de sus ojos. ¿Y por qué? ¿Le está viendo ahí lo bonito que es? No, ¿por qué? Porque los ojos son la fuente. Dios tiene fuentes, Dios tiene los ojos. Y nosotros, a pesar de tener ojos, si nosotros no tenemos fuentes, a pesar de que veamos tesoros, a pesar que veamos calamidades, a pesar que veamos persecuciones, angustia, hambre, cosas bonitas, cosas feas, a pesar de ver eso, el momento que se le pierden las fuentes, ¿qué pasa? Se acabaron, todo ve oscuro. A pesar de tener la vista más perfecta. Ahora, el momento que tiene 100 años, 120 años, no anhelo que llegue a eso, ¿no? Pero si tuviera 120 años, ¿cómo vería usted? Borroso. Pero, ¿qué tal las fuentes? ¿Cómo estarían las fuentes? Pregúntele a Abraham. Abraham a los 75 años, ¿cómo veía las fuentes de Abraham a los 75 años? ¿Por qué? Y eso le digo porque nosotros también tenemos niños pequeños, ¿verdad, Carlitos? El momento que no vea fuentes para sus hijos, ¿qué pasa? Es porque no está viendo fuentes para usted. El momento que no vea fuentes para usted, ¿qué está pasando? Si usted tenga la vista de una persona de 20 años, simplemente, ¿de qué le sirve la vista si no tiene fuentes? ¿Y que de qué le sirve la vista si no va a dar fuentes? ¿Y de qué le sirve la vista si no ve fuentes en sus hijos? ¿Sí o no? El momento que no ve fuentes en sus hijos, ¿qué pasa? Ustedes son una pareja joven. ¿Qué pasaría si no ven? ¿Cuál es la esperanza de sus hijos? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el sueño que tienen para sus hijos? ¿Cuál es el anhelo que tienen para sus hijos? ¿Qué anhelo tiene? A ver, mamita, verlos crecer. ¿Qué anhelo tiene? Que tengan un futuro mejor. Verlos crecer sin fuentes. ¿Hay cómo verlos crecer sin fuentes? Que tengan un futuro mejor. Hay cómo que tengan un futuro mejor si no tienen fuentes. ¿Quién le da las fuentes? Entonces, todo eso vieron desde el vientre de su madre, las fuentes. Así que Moisés resulta ser que era un viejito de 80 años y Dios les lleva nuevamente a las fuentes. Porque el viejito, ¿qué estaba viendo? No, ya no veía fuentes. Ya no veía fuentes. Y Dios también. Y Dios va y le dice, ¿qué le dice Dios? Ya no veo fuentes. Se le acabó la esperanza a Dios. ¿Por qué? Tengo ahí dos fuentes, le dice. Ve tu pueblo. ¿De dónde? ¿Qué tipo de fuentes tiene tu pueblo? Las mismas tuyas. ¿Y qué voy a hacer? Les voy a matar. Imagínese a Dios, primero acusándole, no sé si tu pueblo. Entonces no le está diciendo tu pueblo, ¿qué le está diciendo? Tus fuentes. Porque les dice, le sacaste. ¿De dónde le sacaste? ¿De dónde salió? De unas aguas. ¿De qué tipo de aguas? De unas aguas que se hacen lodo. ¿De qué más? ¿De unas aguas qué? De unas aguas que se secan. ¿De unas aguas qué? De unas aguas que se mueren. ¿De unas aguas qué? Me decía Carlitos. De unas aguas que esclavizan. De unas aguas que se amargan. ¿Acaso no le muestra todas esas fuentes a sus hijos? Antes de nacer ya le muestra. Cuando está en el vientre de la mamá, cuando nace, cuando va creciendo,
Cuando ya está más crecido, no hablo obviamente porque me demoraría todo el día. ¿Qué le está mostrando su hijo? Ya. Y Dios, igualito Dios que le va, y Dios que le dice, ve el hijo que engendraste. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita nacer de nuevo. Así que a los 80 años le llevó a los cielos. ¿Para qué? Para que nazca de nuevo o para que vuelva a las fuentes. Entonces, arriba, entonces arriba en los cielos, ¿qué estaba viendo Dios? Estaba viendo las fuentes. Entonces le dijo a este Moisés, le dijo, si tú eres capaz de cambiar las fuentes, ¿qué vas a hacer? Vas a ser capaz de a ellos también cambiar las fuentes. Y cuando cambien las fuentes, ¿qué vas a hacer? Ya no van a ser tu pueblo, ya no va a ser el hijo, ya no va a ser qué, el esclavo, ya no va a ser quién, los pecadores ya no van a ser estos que me sacan de quicio. Cuando cambien de fuentes, ¿en qué se convierten? Se convierten en mi fuente. Entonces Dios en los cielos resulta ser que iba a matar a 6.500.000 personas. No, porque Dios sabía que había una fuente y había dos personas. Entonces, esa es la bendición de Dios. Verás, a estos dejémosles en paz. Pero yo voy a hacer de ti, ¿qué voy a hacer? Voy a ser una gran nación. Y van a ser esa gran nación, ¿va a ser qué? Van a ser mi fuente. ¿De acuerdo? Así que esto no es cuestión de mayoría, esto es cuestión de fuente. ¿Y cuánto se necesita para que haya fuente? ¿Cuántos necesitó Dios? ¿Cuántos? ¿A todo el pueblo sacado de Moisés? No, necesitó una fuente y un Moisés. Ahora, bajemos. ¿Cómo estaban estas personas? ¿En los cielos? ¿Le gustaría estar en los cielos? Sí, claro que le gustaría. ¿Para qué le gustaría estar en el cielo, en los cielos? ¿Para qué? Para que cuando baje, usted cambie de fuentes, usted sea una fuente y les dé una fuente a sus hijos. Porque si no, se van a convertir en quién? Se van a convertir en sus hijos. Y cuando se conviertan en sus hijos, le van a mostrar sus fuentes. Y cuando le muestren sus fuentes, ¿qué va a pasar? Se van a secar. Pero las fuentes de los hijos de Dios, ¿cuándo se secan? Nunca. En los cielos ya, chévere. En la tierra, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Vea, así empieza el día 40, ¿verdad? Por si acaso, el día 40. Más o menos el día 40, cuando usted y yo nacimos. ¿Cuándo nacimos nosotros? En el día 40. Día 40. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar, ¿qué le parece? En los cielos, ¿qué estaba pasando? Cambiándose de fuentes. En la tierra, ¿cómo estaban ellos? En sus propias fuentes. ¿Cuál era la fuente de ellos? ¿Cuál es la fuente de ellos? Moisés. ¿Por qué Moisés es la fuente de ellos? Porque Moisés siempre va a ser Moisés. Y Moisés está en todas partes. ¿Por qué Moisés? ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas, sacado de las fuentes o sacado de las aguas. Es decir, usted, ¿cuál es su primer nombre? ¿Cuál es su primer nombre? Moisés. A ver, ¿quién no ha sido sacado de las aguas? Ya, entonces, le sacaron de las fuentes. Imagínese, él en el día 40, llega la semana 40. Llega la semana 40. ¿Cómo estaría? ¿Cómo, cómo estaba usted cómo estaba usted cuando llegó la semana 40? ¿Cómo estaba? ¿Cómo está? A ver, ¿cómo estaba?
¿A qué hora sale? ¿Por qué? ¿Por qué se tarda? Ya se pasó. Ahora, claro. ¿Ya? Ahora, el bebé, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Sáquenme de estas aguas, porque yo vengo de unas aguas diferentes. Sáquenme de estas aguas, pero devuélvame a mis padres. ¿Cuál es el primer anhelo de un bebé? El primer anhelo de un bebé es vuélvame a la fuente. Y la mamá y el papá piensan que ¿por qué? Que por apego, porque el ADN, que porque es hijo. No, el hijo vuelve porque el hijo fue diseñado para volver a la fuente. ¿Sí? Entonces, ellos, ¿cómo estaban? ¿A dónde querían volver? A su fuente. El pueblo, ¿a dónde quería volver? A su fuente. Las mujeres, ¿a dónde querían volver? A la fuente. Es decir, todos querían volver a la fuente. ¿Y Dios qué estaba haciendo? 40 días. ¿Y por qué no les llevaba a la fuente? ¿Por qué? Porque tiene que sacarles de esa fuente, como lo hizo con Moisés. Pasó 40 días en los cielos. ¿Qué pasó haciendo? ¿Mostrándole lo bonito o mostrándole las fuentes? Ahora, ¿qué pasó? ¿Le sacó de la tierra o quería sumergirle en las aguas de su fuente? Entonces, en el reino de los cielos, ¿cuál es el reino de los cielos? La característica del reino de los cielos. La característica es el reino de las aguas o es el reino de las fuentes. Aguas y fuente. ¿Qué falta en los cielos? ¿Qué falta en los cielos? Nada. ¿Por qué? Porque tienen a la fuente, pues. Así que, ¿qué le faltó a Moisés en los cielos? ¿Qué le faltó? Nada, nada. Y entonces, ¿qué le estaba haciendo Dios? Ve, te estoy enseñando no a sacarte de las aguas, sino a introducirte en las aguas. Nace el niño. ¿Y qué es lo primero que le hace? ¿Qué es lo que primero hace? Ya se enojó. ¿Qué es lo que primero hace? Cuando nace el niño, ¿qué es lo primero que hacen? Tienen que, tienen que meterle a las aguas, tienen que lavarle. Sí, sencillo, claro. Entonces, tiene que, eso espiritualmente, tiene que ser aprenderle a sumergirle en las aguas del Espíritu. Entonces, ¿por qué le dijo Moisés? ¿Por qué le dijo, es tu pueblo? ¿Por qué? Porque todos estos son Moisés. Porque en lugar de aprender a introducirse en las aguas del Espíritu, ¿En qué aguas que aprendieron a sumergirse? Moisés, ¿en dónde fue sumergido? ¿En dónde le sumergieron a Moisés? En las aguas más poderosas, en las aguas más sabias. Entonces, todo el mundo quiere que su hijo, a ver, la mamita, ¿no es cierto? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el anhelo de las madres en los hijos? Que hablen rápido y que hablen bonito. ¿Y cuál es el anhelo de los padres? ¿Qué es lo que más les gusta a los padres? ¿Qué es lo que va? ¿Y a las mujeres sí o no? Que hablen, pronto, que hablen clarito, porque se preocupan cuando no hablan. Ahora, vamos a la característica de una mujer. Una mujer, ¿qué tan buena es para hablar? ¿O qué? ¿O qué tan difícil para hablar? No, 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 no me conteste, pregúntele a un hombre. ¿Qué tan buena es para hablar una mujer? ¿Qué tan buena? ¿Cuá- ¿Cuándo ha visto una mujer que hable incorrecto? Entonces, el anhelo de ellas le dan al anhelo de los, bueno, usted ya me entiende. El anhelo de los hombres. ¿Cuál es el anhelo de los hombres? El anhelo del que juegue fútbol, que sepa pararse, que sea cabeza. ¿Sí ve?
Así de sencillo. El anhelo de los hombres es que sea cortante. Que juegue fútbol, sí, así, que juegue fútbol. ¿Qué más? Que sea, que sea bien parado. Por eso, pues, eso dicen, pero ¿qué le gustaría? ¿Qué es lo que le más le impresiona? Que hable bonito o que sea así firme? ¿Qué le impresiona más a un papá? ¿Por qué? Nuevamente, porque todo eso está en la gloria de la mujer, y la gloria de la mujer está en los labios. Y todo eso está en un hombre que lleva pacto. Y, y el pacto está en la firmeza de cortar las cosas que le dividen y unir y definirse en las cosas que le fortalecen. Eso para un niño. Ahora para una mujer, como decíamos, ¿en dónde está? ¿En dónde está la fortaleza ya cuando es una mujer o una madre? ¿En dónde está la fortaleza del matrimonio? La fortaleza del matrimonio está en una mujer que nunca le hunde a un hombre, le hunde. Sino la gloria está en levantarle a un hombre. ¿Y cómo le levanta? Le dice, ve, aunque no tengas trabajo, pero aquí estoy yo. Vamos adelante. ¿Cómo se siente un hombre cuando le dice eso? Ah, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ahora ahora vamos con una mujer. La mujer, el hombre le va y le dice, ve, levántate, sigamos adelante. ¿Qué pasa si le dice eso a una mujer? Levántate, sigamos adelante. ¿Qué pasa? ¿Le impresiona eso a una mujer? Para nada. ¿A un hombre le impresiona eso? Sí, exacto. Eso se llama gloria. La mujer lleva gloria. El hombre lleva fuego, el hombre lleva pacto. Ahora, cuando le dice, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a una mujer? A una mujer si un hombre le dice, eres la única. Eres, a ver, escuchen, ¿eres bonita o eres la única? ¿Qué lleva un hombre? Lleva pacto. Por eso, si quiere verle levantar a un matrimonio, el matrimonio está en un hombre que lleve unidad, que lleve pacto. Y si quiere levantarle a una mujer está en los labios, que sepan, que sepan diferenciar entre hundirle y levantarle. Ahora eso véale a sus hijos. ¿Qué le dice un papá al hijo? ¿Qué le dice? Tienes que ser varón, ¿verdad? ¿Qué le dice la mamá al hijo? Levántate, haz esto y haz este otro. ¿Y qué le dice el hijo? ¿Qué le dice el hijo? O sea, ¿dónde me estás metiendo? ¿A qué aguas me estás metiendo? Que ni siquiera tú puedes hacer eso. Me estás metiendo a las aguas en las que tú estás hundido, porque tú estás haciendo justamente lo contrario. Primerito, mire, primerito, nadie, exacto, nadie puede ser coherente con lo que dice si no es coherente con ser varón y ser mujer. Entonces la coherencia empieza cuando sabe lo que es ser mujer. Una mujer no da tanta fuerza de pacto como da tanta fuerza para levantar a quien quiera. Porque una mujer, si se pone en el otro plano, le hunde a quien quiera. ¿Sí? Y lo mismo, lo que más anhela un hombre es el pacto, es que él sea el único. Pero para que él sea el único de su mujer y sea el único en la casa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que devolverse el mismo y no estar pensando en cosas que le dividen. Y peor en mujeres que le dividen y peor en acontecimientos que le dividen. Entonces, una mujer en lo que en lo que tiene que estar pensando es cómo levantar, lo que siempre piensa una mujer es cómo levantar. ¿Cómo levantar? Ese es el pensamiento. Y cuando sabe cómo levantar, levanta con los labios, levanta con las acciones y se levanta todos los días. Y por eso una mujer nunca se hunde.
Y a pesar de estar hundida, sigue flotando. En cambio, un hombre, ¿qué opina con un hombre? ¿Un hombre en qué está hundido? Un hombre está hundido en las aguas de la mujer. Entonces, Moisés, por eso, Moisés le dice, tu pueblo, ¿ya? Tu pueblo que sacaste. Y Moisés, y Dios le responde, dice, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar un pueblo. ¿Y este pueblo cómo va a ser? Este pueblo va a tener la característica de que este pueblo sí sepa escuchar. Continuemos. Entonces, vamos primero con las aguas, como veíamos. Por eso, el primer elemento es aguas. De todas las aguas, usted puede salir, pero de las del Espíritu nunca sale. Sino, en el Espíritu tiene que sumergirse, ahí tiene que estar. Entonces, si usted quiere ser pueblo de Dios, si nosotros queremos ser pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? A esas aguas. Exacto. Plantarnos en las aguas. ¿Ya? Así que si queremos jugar a Moisés a salir de las aguas y a sacar de esas aguas, olvídese. Eso es, ni Dios no se le ocurre eso. Porque esas aguas siempre están. Dios, ¿qué quería hacerlo? Moisés baja, entonces vamos a ver qué es lo que quería hacer Dios. Mire. Éxodo. Ya vemos cómo estaban en los cielos. Ahora, ¿cómo estaban en la tierra? ¿Cómo estaban en la tierra? ¿Estaban con fuentes o estaban sin fuentes? Sin fuentes. Mire. Éxodo 32, 20. Tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta destruirlo, hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel bebieran. ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba. ¿Sí se dio cuenta? Todo. A Moisés les lleva al cielo. ¿Y a los de abajo qué? Les deja en el desierto. No. Igualito, igualito, igualito en los cielos y en la tierra. Porque abajo, ¿estaban o no estaban con agua? ¿Estaban o no estaban con agua abajo? Ahora, ¿estaban o no estaban en el desierto? Sí. Ahora, ¿de dónde salían esas aguas? Esas aguas, escuche, esas aguas salían de la fuente de las aguas. ¿Quién es la fuente de las aguas? La fuente de las aguas es la peña de Oreb. ¿Quién es la peña de Oreb? Cristo. Entonces, ¿en dónde estaban ellos? 40 días. 40, 40 días, exactamente. 40 días. ¿Y cómo estaba? Ellos secos. ¿Por qué? Muriendo. Lo que ellos querían es que les saquen de las aguas y les metan en las aguas, pero no querían la fuente, pues. ¿Ya? Me expliqué, ¿verdad? Y ahora, claro, ¿en dónde estaba la fuente? ¿Cuál es la fuente? La fuente está en la unidad. Mire, ¿de dónde salió el becerro? Porque aquí dice, y tomando el becerro que habían hecho, ¿de dónde salió el becerro? Salió del oro. ¿De dónde salió el oro? ¿De dónde sale el oro y la plata?
¿De dónde sale el oro y la plata? De los hijos. El verdadero. Va a haber, va a haber en los cielos un montón de oro. Hay una mina de oro. ¿Cuál es la mina de oro en los cielos? Los hijos, pues. Es el mejor tesoro. El mejor tesoro son los hijos. El mejor oro son los hijos. Entonces, ya. Entonces, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el oro? Ahí está. Mire, Éxodo 32:2. ¿De dónde sale el oro? Dice, Aarón dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres. Entonces, el pueblo que no es de Dios, ¿sí ve? Tiene hijos y tiene hijas, tiene mujeres y tiene varones. Pero estas mujeres, en lugar de tener oídos, ¿qué tienen? En lugar de tener fuentes, ¿qué tienen? Entonces, con qué están más unidas? Disculpe, ¿con qué están más unidas? ¿Con el oro o, o con el esposo? Con el becerro. Exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, al hijo le tratan como becerro. ¿Me explico? ¿Cuál es la característica del becerro? El becerro es un buey chiquito. ¿Y para qué? Entonces, entonces, en lugar de tener un hijo, ¿qué es lo que están teniendo? Un becerrito, ¿cómo se llama? Un ternerito, no, ¿cómo es el? Ah, un buey chiquito, un buey pequeño, un buey pequeño. Entonces, si le trata como buey desde pequeño, ¿qué va a pasar cuando crezca el buey? Se va a convertir en un buey grande. ¿Y el buey grande en qué se va a convertir? Se va a convertir en un esclavo. ¿Y qué le van a poner al buey grandote? ¿Qué le van a poner? Le ponen un yugo. ¿Y cómo se llama el yugo del buey grandote? Se llama trabajo. Se llama. ¿Ah? Se llama trabajo. Pero no se olvide que que el yugo une a dos bueyes. O sea que ese buey se va a unir con una bueya. Y hacen yunta. Entonces, en lugar de ser marido y mujer, perdón, en lugar de ser novio y novio, son yunta. ¿Y la yunta qué hace? Primero la yunta pesa. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahora sí, vea, el buey, ¿a dónde le lleva? Vamos el buey varón. ¿A dónde le lleva el buey varón? Al otro buey, ¿a dónde le lleva? A a las fuentes, pues, porque lo que quiere es fuentes, no quiere agua, quiere fuentes. Entonces, ¿a dónde les lleva? A las fuentes de Moisés. Ahora vamos con la huella o con el amigo buey. ¿A dónde les lleva el amigo buey? O la amiga buey, ¿a dónde les lleva? A, a su fuente. ¿Y cuál es su fuente? Trabaja, trabaja. Y entonces los dos, ¿cómo terminan los dos? ¿Terminan en la fuente o terminan hundidos en sus propias aguas? Trabaja. ¿Verdad que Dios dice, venid a mí los trabajados y cargados? Perdón, que los trabajados y cansados. No dice cargados. Yo les voy a quitar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ah, entonces les quita. Ah, ¿y cuál es el peor yugo? El peor yugo es el de ser un becerro desde niño y el haber nacido para ser becerro, el haber crecido, el haber sido criado para ser becerro y terminar siendo becerro, terminar siendo buey con un yugo pesado. Así que
¿Le trataron así a usted? ¿En dónde está eso? Dice, el oro y los bueyes están en las orejas de la mujer. Porque las orejas de la mujer, ¿qué es lo que escuchan? Shema. Pero únete con qué? Oh, únete con un bueycito. ¿Y procrea qué? Procrea bueycitos. ¿Cuántos bueycitos había ahí? Entonces, imagínese Dios, entonces viene Dios, le dice a Moisés, ¿qué le está diciendo? Yo te saqué yo te saqué de las aguas, yo te saqué de las aguas de Egipto. ¿O quién te sacó? ¿Quién le sacó a Moisés? ¿Para qué le sacó la hija de Faraón? ¿Por qué? Porque vio un buen bueycito, pues. ¿Sí o no? Y durante toda la vida pasó en una tierra de qué? De bueycitos. Porque en la tierra de bueycitos, ¿a quiénes odian? En la tierra de bueycitos, odian a los pastores. ¿Sí o no? A los pastores de ovejas. Así que, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Seguimos. El día jueves, entonces traiga agua. Aquí nos vamos a reunir, gracias Nati, nos vamos a reunir aquí para celebrar el día 40 de su nacimiento, de sus fuentes antes de que nazca, de su nacimiento desde que estuvo en el vientre de la mamá y de su nacimiento nuevo que le llevó para decir yo no soy bueycito ni tampoco soy criador de bueycitos. ¿Perdón? ¿Quién quiere bautizarse? Amén. ¿Quién quiere bautizarse? ¿Quién quiere bautizarse? Ya, uno. ¿Ya? Entonces el jueves, Claricita, tenemos 3 personas que quieren bautizarse el jueves. Amén. Ahora, ¿de qué aguas nosotros salimos? Entonces, ¿qué es el bautizo? El bautizo es salir de las aguas o es recién empezar con las aguas. ¿Se da cuenta? Por eso todo bautizado piensa que se ganó la lotería ya es hijo de Dios. Y a la vuelta de la esquina comienza a volver a las fuentes. Y después de unos años le encontramos en dónde. Le encontramos, la otra vez le encontramos sumergido ahí. Tengo que nacer de nuevo. Y por eso imagínense a Nicodemo le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, porque el espíritu es fuego. ¿Y quiénes llevan fuego? Pégala, dígalo. ¿Por qué no? Porque nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos pacto. Nosotros somos saladores de fuego o llevadores de fuego y sal. Porque usted lo ha pedido. Vamos al libro para que usted aprenda a hablar en su casa y se aprenda a identificar el Marcos 9:49. Eso es hermoso. Ahí con esa frasecita que está diciendo Dios. 9:49. Entonces, una mamá hunde, pero un papá que hace, sala con fuego. Imagínense, imagínense que tenga un fuego, que tenga un montón de pactos. Y imagínense que sea un buey. El buey que tiene cantidad de pactos. Y cuando tiene a mayor cantidad de pactos, mayor cantidad de fuego. Y cuando lleva un montón de fuego, ¿qué pasa?
Fosforito le dice, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Qué tan, qué, qué tan fosforito? ¿Qué tan fosforito es Dios? Se enciende. Exacto. Entonces, mírelo. Entonces vamos con el otro elemento. ¿Qué estaba haciendo Dios? Éxodo 32. Éxodo 32:10. ¿Qué estaba haciendo Dios? Sí, léalo. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Ya? Está encendido mi fuego. ¿Qué estaba haciendo Dios? Salando, exacto. Salando con fuego. ¿Ya? Salando con fuego. ¿Qué hace un varón? Sala con fuego. Entonces, el momento de salar un fuego, ¿qué tiene que estar un varón? Tiene que estar bien parado. Y por eso, usted un hijo que tenga un hijo bien parado que sale con fuego, ¿sí? ¿Usted qué hace? Se derrite. Pero un hombre dice que con un montón de yugos, mejor dicho, con un montón de cargas, con un montón de yugos, con un becerro, con un montón de problemas, ¿qué tan bueno es para salar con fuego? Pero se enciende la ira. ¿Ah, sí o no? Dígame. Preguntémosle a una mujer. ¿Qué tan bueno es para encender la ira? Qué tan bueno es su esposo para encenderse en ira? No me conteste. A ver, niños. Entonces, ¿qué está? Por cada vez que se enciende en ira, acuérdese de Dios. Por cada vez que se enciende en ira, Dios, ¿qué está haciendo? Está dividiendo los pactos, está quitando los pactos. ¿Para qué? Para que se manifieste su pacto. Está quitando esas aguas. ¿Para qué? Para que se manifieste sus fuentes. Está quitando ese pueblo extraño. No le quiere matarle. Lo que le está diciendo es, oye, tienes mi fuente, pero si tú quieres tu fuente, vándate para allá. Pero acá, en cambio, nosotros tenemos una fuente. Ya más iras, a mayor cantidad de iras. ¿Cómo solvente? A mayor cantidad de iras. ¿Qué? A mayor cantidad de iras, mayor cantidad de trabajo, ¿sí o no? Entonces tiene doble trabajo. Sacarle al buey de la casa. Así que, imagínense, el Shema de las mujeres, qué es lo que escucharon desde niñas en esas aguas? Escuchan a la voz de la hija de Faraón, ¿qué le está diciendo? Cría bueyes, reproduce bueyes. ¿Y tú qué te vas a creer? Igual, vas a tener un montón de becerritos ahí. Y tú vas a ser también una becerrita. Entonces, no sé si me explico. Mate el buey y se acabó el problema. Destruya. Moisés, ¿qué creyó? Destruye, destruye al becerro y queda resuelto el problema. ¿O se agrava el problema? No, no. Sigamos. Entonces, estábamos en las fuentes, mire. Así que lo mismo, vamos con la fuente. ¿Dónde está la fuente? 32:20. Tomando el becerro, eso hizo Moisés, lo quemó en el fuego, lo quemó en el fuego. Se encendió las iras de Moisés. Pero ¿qué vio Dios en Moisés? Que hasta lo llama intercesor. Bueno, dice, los esparció sobre las aguas. Entonces, en los cielos, Dios cortando los pactos, mostrándole las fuentes. En los cielos, Moisés aprendiendo a qué? Dios enseñándole a ser hombre, enseñándole a realmente que se encienda sus iras.
¿Contra qué tiene que encenderse sus iras? Enciéndase sus iras contra el trabajo. Enciéndase sus iras con qué, contra qué. Enciéndase sus iras contra ese pueblo extraño, contra mis familiares, contra usted, lo que usted quiera, contra las cargas que tengo, contra eso enciéndase sus iras. ¿Pero qué? Pero lleve pacto, lleve unidad. ¿Me explico? Entonces, ¿contra quién no tiene que encenderse nunca las iras? ¿Contra quién? Contra él mismo, ni contra su esposa, ni contra sus hijos. Entonces, cada vez que se encienda sus iras, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, tiene que devolver la unidad. No sé si me explico. Cada vez que se han encendido sus iras y esas iras ha desembocado en separaciones, en golpes, en maltratos a su esposa, a sus hijos, esas iras no sirven para nada. Pero cada vez que esas iras le enciendan un fuego o le lleven a un fuego, al fuego del Espíritu, el fuego del Espíritu le va a encender, claro, contra eso es lo que tiene, contra eso es lo que tiene que, contra eso es lo que tiene que tener iras, pero usted será salado con fuego, o sea, el bautizo del Espíritu es en fuego, o sea, el nacimiento de un fuego, genere, devuelva pacto, devuelva unidad, párese, quítese, despréndase de esos yugos, levántese, deje de ser buey, vuelva a las aguas. ¿Y el Espíritu qué le va a decir? Uy, estoy enojadísimo, ve lo que has hecho. ¿Qué le va a decir el Espíritu? ¿Qué le va a decir? Aquí estoy. ¿Qué le va a decir? Yo, exacto, mi fuego es de unidad, mi fuego es de espíritu, mi fuego es de santidad. ¿Qué le va a decir? Mi pacto es verdadero. ¿Qué le va a decir? Yo tengo fuego, yo tengo fuente, yo tengo agua de vida, te devuelvo eso, eso te voy a devolver. Pero no les devuelvas, pues, porque no son burros de carga, no son bueyes. No les devuelvas eso ni a tu mujer ni a tus hijos. Ahora, cuando una mujer esté hundiéndose, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo. Shema. O sea, ¿a quién tiene que unirle? Tiene que hundirle. Ve, hundámosle a la vecina, pues. Hundámosle a esa vieja mamá. Hundámosle a esa hija de Faraón que me quiere meter en sus aguas. Hundámosle esas aguas. Yo no pertenezco a ese pueblo. Hundamos. A esas hundámosle. Pero prohibido hundir a su novio y prohibido hundir a sus hijos. Con una palabra le puede hundir. Con una palabra le puede hundir. Con un gesto le puede hundir. Sí. Entonces, ¿cuántas veces le hundió su mamá? ¿Y cuántas veces? ¿Y cuántas veces le encendió su papá? Como decíamos, como dicen, ¿verdad? A mí aguantaba los golpes de mi papá, pero una palabra, ¿por qué? Porque es más feo que me digan boyfriend en lugar que me digan hijo. Y lo mismo, tiene, ¿cuántos? Hasta el día jueves, tiene 4 días para recordar las palabras de su papá y de su mamá. Las palabras que le hundían y las palabras que le encendían. Imagínese cuánta ira acumulada en su propia vida por palabras de su papá, cuánto fuego. E imagínese cuánto lodo acumulado en los oídos por las palabras de la mamá. No sé, ¿me explico? O sea, tiene 4 días para tratar eso. Para que a partir del jueves o a partir de ahora mismo, usted lleve esas palabras a sus hijos y a su esposa. No eres un hundido, te levanto. No eres un estorbo, no me sacas de quicio, no eres las iras en mi casa. Te voy a devolver pacto, te voy a devolver espíritu, porque eres hijo. Entonces,
Ya tenemos agua y fuego, ¿no? ¿Qué nos falta? Ya tenemos sal. Sal, sal. No toda la sal. Usted ve que no toda la sal es buena. La primera salada de todo esto, ¿cómo se llamaba? Que hasta se, sí, que hasta se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué se convirtió en estatua de sal? No tenía pacto. Ya le cachó. Entonces ya tenemos sal. ¿Sí? Sal. ¿Y quién tenía que dar la sal? El Lot. Y el Lot, pero bueno. ¿Qué nos falta? Eh, arena. La, la arena. La arena y el palo. Vamos a la arena. Vamos. Entonces, vamos con la arena. ¿Dónde estábamos? Ah, lo quemó y lo esparció sobre el agua. Y imagínense, Dios llevándoles a las fuentes. 40 días, ellos, ¿en cuáles fuentes estuvieron? En las fuentes, ¿eh? En las fuentes de sus mamás y las fuentes de sus esposos. ¿Qué eran las fuentes? Fuentes de becerro. O sea que, o sea que usted fue un bien de alquiler. ¿Le gustaría ser que en lugar de meterle un hijo, usted sea fuente de becerros? O sea que, ¿cuánto tiempo y siguen las fuentes de becerros produciendo becerros? Entonces, yo soy la fuente de una mujer. ¿Ah? Pero ¿en dónde está eso? Eso está. Se fue la Nati y me descuadró. ¿Por qué? ¿Por qué no llegaron a las aguas? ¿Por qué? Exactamente, exactamente. No, no se sumergieron a las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se quedaron, ni siquiera llegaron a las orillas. Entonces, por eso la arena siempre le muestra, la arena le muestra, la arena le muestra el pacto. Chosa. ¿Cómo? Porque dijimos arena, tenemos que darle el énfasis a la arena. Vamos con la arena. El énfasis del pacto. Algunos versículos como Génesis. Génesis 22:16. Por mí mismo he jurado, declara Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has de grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta, la puerta de tus enemigos. No nos hagamos lío. ¿Sí? La arena, como usted ve, o bien le acerca a las orillas, o las orillas le muestran la arena que hay en usted. ¿Por qué?
Para llegar, a las aguas, usted necesita de las orillas. ¿De acuerdo? Me explico. Ellos tuvieron a la fuente, estaba la peña de Oreb, pero el momento de acercarse, ¿sí? Lo que ellos veían era desierto. Lo que ellos vieron, lo que ellos vieron era arena. Pero lo que tenían que ver, ¿qué era? ¿La arena o las fuentes? La fuente. Para sumergirse se necesita de la fuente. Vámonos. Perdón. ¿Y el palo? Es que aquí tengo un versículo. eh, necesito aprender yo las fuentes. Ezequiel, capítulo 47, verso 6. 47, 6. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a las orillas del río. ¿Sí? Entonces, este versículo es importante porque las orillas es el lugar más cercano de la fuente, es el más cercano de las aguas. Por eso vamos a traer, ¿no es cierto? Para mostrar nuestras orillas tenemos que traer arena. Luego explicaremos de la arena. Vea. Las orillas son los labios de las aguas. Ese es el punto. Entonces, por eso, en los labios está el fuego de un hombre o en los labios está la gloria de una mujer. Y esas, obviamente, le van a llevar ¿qué? Le van a llevar a las fuentes de las aguas o les van a llevar a las mismas aguas viejas. Todo está en lo que usted, en sus orillas, porque las orillas le devuelven a sus orillas. El espíritu le devuelve siempre a sus orillas. Entonces el espíritu siempre le va a llevar a sus labios. Y de sus labios va a ir nuevamente a sus aguas, a esas aguas profundas del espíritu. Pero ¿en dónde está el motor de todo esto? Está en los labios, está en las orillas. Mire lo que dice Moisés. Mientras Moisés está sumergido en los cielos, en las fuentes, ¿qué es lo que dice? Uy, Éxodo 37. Mire lo que dice. Está sumergido, ¿no es cierto? 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes y ellos heredarán para siempre. ¿En dónde está? ¿En dónde está parado? Está parado nada más y nada menos que en las orillas. Y de las orillas, de sus propias orillas, sumergido en las aguas, de sus propias orillas y de sus propios labios, ¿qué sale? ¿Sale arena o sale pacto? Ahora, mire, baja del cielo, baja de las fuentes y dice, 32:27, ¿qué dice? Pero aquí abajo,
Él les dijo, así dice Jehová Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad por el campamento de puerta y puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. ¿Se encendió o no se encendió la ira? ¿Y qué pasó con el pacto? Entonces, y se quedó en la orilla. ¿En qué orilla? En las orillas de Moisés o en las orillas de las fuentes. Mientras estaba en las orillas de las fuentes, ¿qué decía? ¿Qué dijo? Estos no son becerros. Bajó y cuando les vio así desenfrenados y alocados, ¿qué dijo? Estos son becerros. Y al becerro, ¿qué hay que hacer? Sacrifíquenle. Por eso, por eso es muy importante, porque el pacto y la gloria les lleva a las orillas. ¿Llegaron ellos a sus orillas? Claro. Llegaron ellos a las fuentes, llegaron ellos a Oreb. Y ahí la fuente que estaba diciéndoles todos los días, por 40 días, lo mismo que en el vientre, ¿qué le estaba diciendo? Todos los días de su vida, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué? Mi pacto, aquí está la peña de Oreb, ¿qué le estaba diciendo? Aquí está mi espada, ¿qué le estaba diciendo? ¿Ya? Así que traiga la arena. ¿Qué nos falta aquí? La, nos falta la vara. Tenemos unos minutos para la vara. La vara. Sus hijos, ahora imaginen, hijos, por qué orillas caminan? Vamos, vamos, que esto es bastante fuerte. Ya. Ezequiel, leo esto rápido y cerramos porque tenemos que devolvernos estos 5 elementos. ¿De acuerdo? Ya tenemos 4. Vamos con el último. Ezequiel capítulo 19, verso 10. Les leo desde el verso 10. ¿Ya todos tienen? ¿Ya? ¿Todos tenemos? ¿Ya? Ezequiel 19:10. Ustedes lean en su casa todo el contexto. Tu madre era como una vid en tu viña, plantada junto a las aguas. Estaba llena de frutos y ramas por la abundancia de aguas. Tenía ramas fuertes, propias para cetros de gobernantes, y su estatura se elevó hasta en medio de las nubes y fue vista a causa de su altura y por sus muchos sarmientos. Pero fue arrancada con furor, derribada a tierra, y el viento solano secó su fruto, su rama fuerte que fue quebrada y se secó. El fuego la consumió y ahora está plantada en el desierto, en una tierra árida y reseca. Y ha salido fuego de su rama, ha consumido sus pámpanos y su fruto, y no queda en ella rama fuerte, cetro de gobernante. Este es un lamento y servirá de lamento. Ya. Ya. El que cría becerros, la que cría becerros, ¿de qué se olvida? Se olvida de la fuente. Y el momento de la fuente, ¿qué se olvida? Se olvida de qué es fuente. ¿Para qué es fuente? Porque la fuente, ¿de qué está interesada? ¿Qué hace cada vez que vuelve a la fuente? La fuente, ¿qué le dice? La fuente le dice, eres hijo. ¿Para qué eres hijo? Eres hijo para levantar vara. Eres hijo para hacer cetro. Eres hijo para llevar gobierno. ¿Para gobernar en dónde? Para gobernar en esas aguas. Para gobernar en esas iras, para gobernar en esa tierra árida, para gobernar en ese mundo de pecado, para gobernar en la casa de esas familias, de esas palabras, o para llevar justicia, o para levantar hijos que sepan gobernar, que sepan vivir en el reino de Dios y su justicia, gobernar su casa, gobernar su vida y aún gobernar la generación en la que están. ¿Cómo les llama? ¿Cómo les llama la mamá?
¿Le llama o no le llama fuente? Entonces, aquí le estaba mostrando ahí. Bueno, ya, dejemos. Ya, hemos dado 5 prédicas en uno. ¿Cómo está usted? ¿Con cuál elemento se identifica? ¿Qué elemento va a traer? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué, qué va a traer usted? Va a traer 40 días. 40 días. ¿A quién va a traer usted? ¿Va a traer a los hijos o va a traer al hijo? 40 días. ¿Quién le ha estado llevando? ¿Le ha estado llevando Moisés o le ha estado llevando el hijo? 40 días. ¿Para qué? A partir del día 40, ¿qué haga? Sea hijo. Ya. ¿Qué? ¿Qué tan fácil ser mujer? Facilito. Facilito ser mujer. ¿Qué tan fácil ser varón? Facilito. ¿Qué tan fácil ser buey? Más difícil. ¿Qué tan fácil ser becerro? Fácil. ¿Qué tan fácil en la orilla? ¿Qué tan fácil vivir en una orilla de tierra de desierto, en unas promesas y unos pactos de desierto? Discúlpeme. Por eso, 40 días. ¿Y cuántos se quedaron en sus propias fuentes y en sus propias aguas? ¿Cuántos? Todos. 6.500.000 representaba al pueblo de Israel. Imagínense. Ahora no creo que lleguen a 6 millones. ¿Dónde llegaron? Capaz que un poquito más, como en la actualidad, porque son chiquitos. Pero esos representaban a toda la creación. Si ellos estaban así, imagínense todos los demás. O sea, oh, es decir, ahorita estamos pocos, estamos muchos. ¿Usted a qué grupo quiere pertenecer? Pregunta, ¿a qué grupo quiere, a qué grupo, a qué fuentes quiere mandarles a sus hijos? Pregunta, ¿a qué fuentes le mandaron? ¿A qué fuentes le mandaron sus padres? Pregunta, estos 40 días, ¿en dónde va, en dónde le voy a ver? Por eso, este día 40 que pasó todas esas cosas, no solo está pasando aquí, el mundo está hecho un bueno, lo que usted quiere, el mundo está pidiendo fuentes, listo. Los ricos piden fuentes, todo el mundo pide fuentes. Pero la pregunta es, ¿para qué quieren fuentes? ¿Para qué quieren fuentes? Mientras el Bill Gates y todos los demás, ¿para qué quieren fuentes? Para tener más becerros. Porque, claro, por exacto, y más pactos. A mayor que, ya, dejemos. Por eso, yo sé que, yo sé que usted y yo faltaríamos el día jueves aquí, pero aquí, el que levantó esta casa siempre va a estar en el centro de las naciones, para que el que quiera venga como hijo y traiga a sus hijos y deje de pensar en los becerritos y poner becerritos de oro, porque nosotros no somos becerritos, somos tesoros, somos fuente, llevamos fuente. Y la fuente levanta hijos, y la fuente levanta cetros. Obvio, ¿cómo usted es hijo de Dios? ¿Cómo no va a gobernar ni su propia casa? Y así quiere irse a los cielos, en los cielos, ¿qué le va a decir? O sea, yo te levanté para que vengas acá a gobernar, pues, no para que vengas acá a reinar como becerrito.
Porque en los cielos Dios no tiene becerritos ni reina como becerritos. A ver, háganme esto, hagan esto, traigan esto. No. Produce, produce. ¿Cómo estamos? Desde el vientre de su madre. ¿Cómo está? ¿Cómo están las fuentes? Ah, amén. Hasta los 120 años de Moisés. ¿Cómo están las fuentes? Ahí están las fuentes. Pero las de los cielos hay que bajarles, pues. Hay que volver a la orilla. Cuando volvió a la orilla, ¿en qué orilla? Ya ve, ¿en qué orilla se paró Moisés? En la, ¿ah? En la orilla de sus aguas, o en la orilla de las aguas de su pueblo. ¿Y qué cetro levantó? ¿Y qué espada levantó? ¿Y qué fuente mostró? Pongámonos de pie.